Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta última jornada de las culturales que hemos preparado este año. Última jornada de conferencias y charlas, porque mañana ya sabéis que rematamos con la manifestación. Una manifestación que siempre ha sido unitaria en Zaragoza, aunque la convoca el Ateneo. Hoy tenemos el placer y el honor de estar aquí con Luis Gonzalo Segura, que casi no hace falta que lo presentemos, y no por eso vamos a decir que es impresentable, sino todo lo contrario. Pero casi no hace falta que lo presentemos, porque es conocido prácticamente por todo el mundo de los que estáis aquí mismo. En todo caso, decir que para nosotros es un amigo, y no es un amigo únicamente por la empatía mutua que tenemos, sino por los valores que defiende y sobre todo por un valor que hoy no está de moda, como es la valentía que ha tenido para denunciar los casos de corrupción en el ejército y que ha tenido las consecuencias que todos sabéis, que entre otras pues ser expulsado del ejército. Pero no solamente ser expulsado del ejército, es que Luis Gonzalo tiene condenas de los dos ministros de las Fuerzas Armadas, de los dos ministros del Ejército que han pasado, sean del PP, sean del PSOE, lo cual dice bastante de cómo está funcionando el Ejército en este país. Pero bueno, de eso ya nos hablará él, y yo le voy a dejar. Hoy ya sabéis que el tema, empezamos con el Sáhara, pero también hablamos de todas las relaciones de la política exterior española. Venga, os dejo con Luis Gonzalo. Luego, si acaso, tendremos algo de debate o de coloquio. Y lo único que os quiero comentar es que, bueno, el ponente es Luis Gonzalo y lo que hace falta es que si acaso que le preguntéis pero que no os echéis un meeting, el que tiene que hablar principalmente, y que a las 9 menos cuarto tenemos que abandonar la sala, que así lo dictan los cánones del ayuntamiento. Venga, muchas gracias, os dejo con Luis. Muy buenas. Sí, mira, no hay que apretar botón ni nada. Esto es fácil para manejo de militares y exmilitares. Bueno, muchas gracias Jesús, y muchas gracias a todos por la organización del acto, y sobre todo por la importancia de seguir luchando por la República. Eso que a día de hoy es bueno, absolutamente marginal y casi una rareza. Ayer, en uno de los directos que hago en las redes sociales, que hicimos un directo dedicado a la República y preguntando, bueno, pues qué significa la República para muchos de nosotros. Y lo increíble es que ninguno de los que estábamos allí habíamos elegido a nuestro jefe del Estado. Cuando pensábamos en las elecciones francesas y estábamos viendo que los franceses sí están eligiendo a su jefe de Estado, es algo alucinante, ¿no? Al final, el pedir elegir a tu propio jefe de Estado es increíble, que se ha convertido en algo prácticamente marginal. Y dicho esto, vamos al tema. De nuevo, muchas gracias a todos por venir. Estamos a un miércoles raro, porque es miércoles festivo. Mañana ya no es que sea el Día de la República, que por supuesto lo es, y que además es Jueves Santo, por lo cual es más raro todavía, una situación cuanto menos curiosa. Y bueno, vamos a ir con la charla. Yo sí quisiera que me preguntarais mucho. Esta noche, bueno, se lo he comentado a Jesús, he tenido una noche terrible, estoy pues porque ya estaba el acto preparado y no quería no venir, pero vamos, si estoy un poco espeso, disculpadme, porque bueno, he tenido noche de sudores fríos, de vómitos y en fin, por no fallar a la gente, estoy aquí. Perdonadme si bebo mucha agua, porque creo que lo necesito. Bien, vamos a lo principal que vamos a tratar hoy, que es la cuestión de España, las relaciones exteriores, el Sáhara, la OTAN, que yo creo que es algo de lo que hay que hablar, porque al final la OTAN y Estados Unidos están en todo. Como la mayoría de vosotros sabéis, el Sáhara ha sido entregado de facto
a Marruecos es una decisión tomada, por supuesto, con alevosía, pero además aprovechando la guerra. Hablaremos también de la conexión que tiene este episodio con la guerra de Ucrania, porque el hecho de que estemos viviendo una guerra en Ucrania está permitiendo imponer una posición claramente belicista, un ambiente claramente belicista, en el que solo hay amigos o enemigos. Y esto, por supuesto, ya pasó en otros momentos históricos, como el 11S, permite imponer una serie de medidas que son completamente, desde mi punto de vista, autoritarias, ¿no? Estamos viviendo cómo se cierran canales de televisión en Europa. Esto es absolutamente vergonzoso, independientemente de lo que difundan o dejen de difundir, porque se alega que los canales rusos difunden desinformación, y seguramente sea cierto, o en parte sea cierto, pero claro, oiga, es que no hay canales en España que difunden desinformación. No sé, pero yo creo que todos los que estamos aquí tendríamos alguno en la cabeza que difunde desinformación, y diarios que difunden desinformación creo que hay muchísimos también, y no se cierran, ¿no? Como bien dijeron en televisión española, y me quedo con esa frase, la desinformación se combate con información, no con censura. Entonces, en este ambiente de censura, en este ambiente bélico, en este ambiente en el que prácticamente todo cabe, es en este ambiente en el que se ha decidido que el Sáhara sea entregado a Marruecos. Ahora hablaremos de ello y de la situación del Sáhara, de la situación de los saharauis, y lo peor de todo, de las contraprestaciones que hemos recibido por entregar el Sáhara, que son ninguna. Fijaros, en geopolítica hay algo muy importante, y es que nadie da nada de forma gratuita. Nadie da nada de forma gratuita, salvo España. Y ahora veremos el porqué, ¿no? Bien, todo comenzó con, si recordáis, la carta que envió Pedro Sánchez a Mohamed VI. Mohamed VI, por supuesto, un líder serio y respetable. No es un dictador, no es un autoritario ni salvaje con su pueblo, sino es un líder respetable. Porque los líderes son respetables en función de si son nuestros amigos o no. Si son nuestros amigos los respetamos, y si no, no los respetamos. Bien, tras más de 50 años, que ya la posición española era vergonzosa, si todos nos remitimos a cómo fue entregado el Sáhara a Marruecos, pues creo que nos podemos hacer una idea de lo lamentable que era la situación. Después de todo este tiempo, Pedro Sánchez ha decidido de forma unilateral entregar el Sáhara a Marruecos. Entregarlo de facto porque se considera, según Pedro Sánchez, y esto es lo que quería leer, la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa. Jolín, pues podíamos haber aplicado la base más seria, creíble y realista para la resolución de la disputa en Ucrania y Rusia, que a lo mejor era que Ucrania no entrara en la OTAN. Yo creo que habría sido bastante mejor para todos, pero claro, aquí queremos lo serio, creíble y realista cuando nos interesa. Bien, ni que decir tiene que este acuerdo tiene mucho que ver con la iniciativa o la propuesta de Marruecos al respecto de la autonomía del Sáhara en el año 2007. Básicamente lo que propone Marruecos es que al Sáhara quede más o menos integrado en su soberanía y se le conceda un estatus de autonomía. Bien, pensamos en el Donbass y creo que nos podemos hacer una idea. Lo increíble es que aceptemos un estatus o un estado de autonomía ante un país como Marruecos que comete terribles violaciones de derechos humanos. Y ahora la detallaremos para que nadie tenga duda. Bien, esta propuesta está además, y esto yo creo que todos lo sabéis, en contra de la resolución de las Naciones Unidas del año 91, que exigía que cualquier decisión que se tomara en el Sáhara tenía que pasar mediante un referéndum y, por supuesto, el acuerdo de los saharauis. Marruecos, ni que decir tiene, que está contentísima con la actuación que hemos tenido nosotros y, en cambio, esta decisión, y hay que decirlo, es una decisión, y esto que os estoy contando de momento es un poco crónica y ahora entraremos más allá.
de esta cuestión. Es una decisión que se ha tomado además en contra de los propios socios de gobierno. Es una decisión que no es apoyada ni siquiera por la mitad del Parlamento. Pero es que además, por una gran parte de esas personas que apoyan o de esos diputados que apoyan esta posición, son diputados que ni siquiera seguramente la apoyarían si no tuvieran una disciplina de voto. Y por supuesto, los votantes del Partido Socialista, en una mayoría más que considerable, no apoyan esta decisión. Es decir, es una decisión presidencialista, es una decisión antidemocrática, porque se toma en contra de la voluntad del pueblo español y se toma en contra de la voluntad incluida del Parlamento. No olvidemos que al final una democracia es un órgano, es un Estado, una institución que tiene que tener en cuenta, por supuesto, tanto al Parlamento como al pueblo. La decisión de Pedro Sánchez no ha tenido nada que ver con eso. Y ahora veremos con qué ha tenido que ver eso, la decisión que se ha tomado. Porque la gran pregunta efectivamente es ¿por qué este giro histórico? Bien, aunque se han intentado diferentes medios de comunicación llegar a un consenso de diferentes analistas de por qué ha sucedido esto, es obvio que haya sucedido en mitad de la guerra. Tenemos y debemos de tener muy claro que evidentemente permite ocultar una decisión que en otro contexto que no fuera bélico habría tenido todavía muchísima más repercusión y más protestas a nivel de la ciudadanía, pero básicamente no permite ganar a España nada. Como decía, España no gana nada. Lo único que gana es que se normalicen una serie de situaciones que estaban interrumpidas desde hace 2 años, como es la circulación entre Marruecos y España, y que Marruecos no nos lance más migrantes o inmigrantes a Ceuta y Melilla. Eso es lo único que gana España. Fijaros qué poco. Bien, pero más atrás de esta decisión, el origen no es ni mucho menos la situación de crisis que está viviendo España con Marruecos, ni tampoco el que nos lancen migrantes o no nos lancen migrantes. A España básicamente que nos lancen migrantes o no nos lancen migrantes nos da exactamente igual. Apaleamos un poco más y se acabó. Tiramos más pelotas de goma y se acabó. Eso no es el problema. El origen de todo esto tiene que ver con un cambio de Donald Trump en la geopolítica mundial, por el cual decidió que Israel debería restablecer relaciones con una serie de países. Uno de estos países era Marruecos. Este restablecimiento de relaciones es el que cambia la posición de Marruecos en el mapa geopolítico y es el que decide o permite que Donald Trump decida posicionarse a favor de la autonomía del Sáhara dentro de Marruecos. Esta decisión de Donald Trump no ha sido contradecida en ningún caso por Joe Biden. Es decir, fijaros que nos estaban hablando de un presidente, si no ultraderechista, ni siquiera ultraliberal, digamos ultrafriki, pero un presidente ultrafriki que mantuvo una serie de decisiones a nivel geopolítico, que el siguiente político que ha llegado a la Casa Blanca, que es Joe Biden, que es un político en teoría muy respetado y demás, aunque bueno, fue el que sugirió los bombardeos de Belgrado, pero a nivel internacional se supone que es un tipo muy respetado, ha mantenido la misma línea. Es decir, en Estados Unidos da igual quién gobierne, que la geopolítica se mantiene. Esto es algo muy importante porque creo que afecta mucho también a lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Muchas veces se están aplicando aquí, a día de hoy en España, cuando se analiza el conflicto entre Rusia y Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión rusa, se intentan aplicar modelos políticos a decisiones geopolíticas. Las decisiones geopolíticas, no me canso de repetirlo, carecen completamente de bondad. Las decisiones políticas están regidas por intereses, es decir, hay una serie de intereses que son los que marcan las decisiones geopolíticas. En geopolítica no hay buenos ni hay malos, hay fuertes y hay débiles, y este es el concepto con el que nos tenemos que quedar. Desgraciadamente España, cuando toma esta decisión como un país débil,
como un país que lo único que puede sacar en claro es que no le lancen migrantes a las fronteras y que pueda restablecer la circulación. Eso es lo único que saca en claro de entregar 500.000 de personas a un dictador. 500.000 de personas que os invito a que leáis un artículo que he escrito al respecto. 500.000 de personas que han sido en los últimos años salvajemente bombardeadas con drones, normalmente de origen turco e israelí, han sido salvajemente bombardeadas hasta el punto de que este mismo fin de semana pasado se han producido 8 bombardeos en el Sáhara. Reiteradamente están muriendo niños y mujeres en el Sáhara bombardeados por Marruecos, civiles. Bien, bueno, podéis entrar ver el artículo, si alguno está interesado os los iré pasando, pero este bombardeo que se produjo este fin de semana, o esta tanda de bombardeos que se produjo este fin de semana, no es ni mucho menos un episodio aislado. Si vosotros introducís en Internet, en Google, podéis hacer cualquier bombardeos marroquíes en el Sáhara, vais a ver un listado que os va a parecer absolutamente atroz. Estos bombardeos se repiten periódicamente. En noviembre pasado hubo, el año pasado hubo, estos bombardeos no cesan. Vuelvo a decir, bombardear a personas civiles a las que se asesina de forma vil. Bien, además, no solo se les asesina de forma directa, sino que también se les asesina de forma indirecta. ¿Por qué? Porque estos bombardeos de este fin de semana, aparte de tener como objetivo a civiles, también tuvo como objetivo una serie de infraestructuras que son muy elementales en el Sáhara, como son los depósitos de agua. Es una forma también de matar. Ni que decir que además Marruecos es, y vuelvo a repetir, una dictadura. Es, y vuelvo a repetir, una dictadura. Y os voy a enumerar de forma muy rápida el último informe de Amnistía Internacional, que es el informe 2021/22 sobre Marruecos y el Sáhara. Y no voy a entrar en los epígrafes, solo os voy a reseñar los epígrafes. Según este informe, Marruecos atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de asociación, contra el derecho a la privacidad, contra la libertad de reunión, contra el derecho a la salud, contra los derechos de las mujeres y de las niñas, contra los derechos del colectivo LGTBI, contra los derechos de los refugiados, contra los derechos de los migrantes y además perpetra actos de torturas y malos tratos. Bien, con esta gente es con la que pretendemos que el Sáhara mantenga un estado de autonomía. Os podéis imaginar 10, 20, 30 o 40 años de autonomía con esta gente lo que van a provocar en el Sáhara. Es un escenario absolutamente atroz. Y como vuelvo a repetir, lo peor de todo, bueno, os iba a emplazar a un análisis que me parecía muy interesante, pero ahora mismo no lo encuentro. Lo peor de todo, vuelvo a repetir, es que esta entrega al Sáhara se produce desgraciadamente, sin que nos entreguen nada a cambio. Y no quiero decir con ello que tendríamos que haber vendido a los saharauis por algo. Pero vuelvo a repetir, geopolítica, todo el mundo obtiene algo por lo que da, menos España. España es uno de esos ejemplos en el que eso ni siquiera se produce. Es decir, vendemos a 500.000 de saharauis y ni siquiera obtenemos nada al respecto. Bien, más allá de esta situación, me gustaría que enseguida paso el turno de preguntas y podemos llevar la conversación a términos mucho más dinámicos, pero me gustaría hablar de la OTAN y de la situación de Rusia y de Ucrania. Bien, la OTAN, lo comenté el otro día, pero lo vuelvo a repetir. La OTAN es una entidad imperialista, es un brazo militar, es una organización militar. Y repito esto porque, como comenté el otro día, perdonadme un momento.
Bien, porque como comentáis el otro día, en el diario.es, os invito a que lo leáis, por favor. María Ramírez escribió en el diario.es, que no es ABC ni La Razón, escribió un artículo en el que os voy a leer dos párrafos que me parecen muy interesantes. El primero es el de comienzo. Se llama Many Sides, Many Sides. Bien, en la mayoría de los conflictos hay múltiples aspectos y lados que contar y que merecen ser tratados de manera equivalente. Su existencia es, de hecho, una buena señal de normalidad, pero en unos pocos casos no es así. Y contarlo de otra manera es no reflejar la realidad. Es decir, en la entrada de este artículo nos está diciendo que el conflicto de Ucrania y de Rusia no nos lo pueden contar de forma objetiva, porque ser objetiva es ponerse de parte de uno de los lados. Fijaros, es una gravedad extrema. Esto que haya cualquiera que haya estudiado periodismo se puede dar cuenta. Bien, y lo siguiente que dice es, este es otro párrafo que cojo, y no, tampoco hay una guerra entre Rusia y la OTAN. Abre guión, que es una organización defensiva, algo absurda y la mayor parte del tiempo bastante irrelevante, que está atemorizada con meterse en una guerra y lo único que ha hecho desde hace 14 años es congelar la petición de entrada en 2008 de Ucrania en la organización. Cierra el paréntesis. Bueno, perdón, cierra el guión. Ni tampoco entre Rusia y Estados Unidos, a una guerra, cuyo presidente está en mínimos históricos de popularidad entre una población que no quiere guerras en el exterior. Joder, Estados Unidos no quiere guerras en el exterior. Tienen centenares de bases repartidos por el mundo, centenares de militares repartidos por el mundo, pero no quiere guerras en el exterior. Bien. Era el que se oponía a cualquier intervención militar cuando estaba en la administración Obama. Joe Biden era el que se oponía a cualquier intervención militar cuando estaba en la administración Obama. Bien, y también fue el que sugirió los bombardeos de Belgrado. Eso también lo podíamos comentar, ¿no? Pero no, nos quedamos con esa parte. Y no se atreve a mandar aviones polacos para que Rusia no decida que eso es una entrada oficial en el conflicto. Bien, esto es la subdirectora del diario.es. El diario.es. A partir de ahí, todo lo que haya más allá de la derecha, os podéis imaginar el nivel de engaño mediático que estamos sufriendo. El nivel de engaño mediático que estamos sufriendo en cuanto a la información que recibimos. Os invito a que entréis, seguramente muchos de vosotros lo hayáis leído, cómo Zelensky ha detenido, esto ha pasado en las últimas horas, ha detenido al principal líder de la oposición. Le ha detenido con un uniforme, le ha esposado, le ha exhibido públicamente en televisión y ha dicho una serie de barbaridades. No sé, pero detener al líder de la oposición, engrilletarle y mostrarle públicamente, más allá de ser una humillación, no parece que sea muy propio de un Estado democrático. Y me parece que se están haciendo muchas cosas mal en Ucrania y desde luego una de ellas es no darnos cuenta de qué tipo de país es Ucrania. Más allá de que por supuesto sea absolutamente reprobable invadir un país, que sea absolutamente reprobable lo que ha hecho Rusia, eso no cabe la menor duda, pero Ucrania no es la democracia que nos están vendiendo y los ucranianos no son, en muchos casos, los demócratas que nos están vendiendo. Toda esta desinformación que recibimos en Ucrania es la misma desinformación que vamos a recibir en el caso del Sáhara. El Sáhara es un tema que va a desaparecer de los medios de comunicación. Es un tema al que no se le da absolutamente ninguna importancia. Es un tema que ha tenido una serie de momentos y que desaparecerá. Y de la misma forma, los ucranianos, antes o después, dejarán de ser importantes. Y los ucranianos, antes o después, armados o no armados, se les abandonará. ¿Por qué? Porque antes o después, en geopolítica, hay que llegar a acuerdos. Y cuando hay que llegar a acuerdos, hay que traicionar. Y cuando haya que traicionar a todos esos ucranianos a los que se les está armando, básicamente no porque se quiera que sean soberanos
ni libres ni independientes, sino porque lo que se quiere es que dañen a Rusia y que le dañen el mayor tiempo posible, cuando llegue el caso no habrá ningún problema en regalar a los ucranianos a Rusia, a China o a la Cochinchina. Dará exactamente igual, porque al final, como comentaba al principio, la geopolítica no entiende de sentimientos, la geopolítica no entiende de bondad. La geopolítica es un mundo en el que las relaciones se miden por la fuerza. Quien tiene más fuerza, coge más, y quien tiene menos fuerza, coge menos. España, desgraciadamente, no tiene fuerza ni siquiera para exigir algo como contraprestación de regalar a todo un pueblo, de regalar a 500.000 de personas a un dictador cruel y por supuesto sanguinario. Bien, y hasta aquí he llegado en mi charla, no quiero extenderme mucho más. Si alguno tiene preguntas, que supongo que sí, porque mi idea es que me preguntéis mucho, si no cojo y me voy rápido, os empiezo a vender el libro que tengo ahí, con los libros, o sea que no hay problema. Pero bueno, la idea es que me preguntéis, que charlemos y que llevéis la charla hasta donde queráis. Tenemos muchos frentes, Ucrania y Sáhara creo que es quizás lo que más os interesa ahora, así que podemos hablar de ello sin ningún problema. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Quien quiera hacer alguna pregunta, que le mande la mano. Ricardo, que está ahí con el micrófono, lo irá pasando. Únicamente me repito a lo que he dicho al principio, procurar ser breves y que sea Luis el que lleve... Que por cierto se me ha olvidado al principio que... Bueno, pues que te dan recuerdos y un abrazo del Círculo Republicano de Huesca, mediante el cual pues nos conocimos, por cierto, porque el Círculo Republicano de Huesca hace mucho tiempo que lleva ya Gonzalo ahí a las jornadas republicanas. Volvemos a... Vale. Que tengo yo el micrófono. ¡Qué susto! Bueno, es que nunca me acuerdo que me... Ya llega la Guardia Civil. Sí, que nunca me acuerdo que me tragué un megáfono. Entonces, bueno, que lo de la geopolítica ya, yo más o menos ya lo tengo muy claro. Pero lo que no entiendo lo del Sáhara, que haya sido... Bueno, que sean tontos el Sánchez y todo, también lo entiendo. Pero hay que ser demasiado tonto porque yo tengo entendido que en la parte del Sáhara a Canarias hay unos grandes yacimientos de telurio y de cobalto, los mayores del mundo. Entonces, claro, a Marruecos le interesa porque para llegar hasta allí, y si no tuviera el Sáhara, tiene bastantes kilómetros. ¿Cómo son tan tontos? Ya no hablamos de que tengan un poco de empatía y de no traicionar a la gente. ¿Cómo pueden ser tan tontos para abandonar esa zona que, lógicamente, porque el telurio, bueno, yo lo sé, quiero decir que es con lo que la mayoría se fabrican en las placas solares. Y el cobalto, con la mayoría de vehículos eléctricos van con cobalto. O sea, que es lo que dijéramos el futuro. ¿Cómo pueden ser tan tontos para no sacar renta ni de eso? Bueno, claro, entiendo lo que quieres decir. No son tontos realmente, son demasiado listos, ¿no? Ese es quizá nuestro problema. Fijaros, esto es muy complejo de explicar y lo voy a intentar, pero no es nada sencillo porque es extremadamente contradictorio. Fijaros, en diciembre pasado España compró 20 Eurofighters y modernizó el resto de la flota porque en teoría necesitábamos proteger el espacio aéreo de Canarias de Marruecos. Marruecos, que es un país que, si miramos el listado del armamento, compra todo su armamento militar a países occidentales, entre ellos España. Es decir, mientras España estaba comprando en diciembre pasado, gastando 4.500 millones de euros en aviones de combate, además estábamos opositando a la venta de una fragata de Navantia a Marruecos. Es decir, mientras compramos aviones para defendernos o defender el espacio aéreo de Marruecos, le vendemos fragatas a Marruecos, se supone que para que se defienda de nosotros, porque si no, de lo contrario, alguien me lo puede explicar este escenario, ¿no? Y claro, si yo os pongo estos dos elementos encima de la mesa, diréis, bueno, esto es una locura, ¿no? Es absolutamente incomprensible.
Bien, pero este es en el plano local, este es en el plano España. Para intentar comprender todo lo que ha pasado en el Sáhara, tenemos que subir 2 niveles más. El primer nivel es el regional y comprobar que hay una pugna regional muy importante entre Marruecos y Argelia. Argelia se ha terminado posicionando con Rusia, o Rusia con Argelia, básicamente por descarte, porque Marruecos está con Estados Unidos. De hecho, ha habido una serie de movimientos incluso para que Marruecos optara, porque en este sistema imperial que terminaremos de explicar, resulta que los países optan a que el imperio ponga bases en tu territorio. Entonces Marruecos ha estado pugnando con mucha fuerza por conseguir una base o más bases militares en Marruecos, e incluso se ha estado hablando de que la base de Rota podría ser trasladada a Marruecos. Este es ese escenario. Entonces, todo esto que nos cuentan de necesitamos aviones de combate para defendernos de Marruecos, pero a la vez les vamos a vender fragatas, pero es que no solo le vendemos fragatas, es que además formamos a sus militares. Es decir, los militares marroquíes, muchos militares marroquíes, se forman en España. Entonces es como, sí, pero vamos a comprar aviones para defendernos de ellos. Eso es un puñetero engaño, eso es una falsedad, es una falacia. Realmente España y Estados Unidos dependen del mismo ente. Tienen diferente jerarquía en este sistema imperial, pero dependen de Estados Unidos. Entonces, tanto España como Estados Unidos van a hacer, o sea, como Marruecos van a hacer lo que Estados Unidos le diga. Y el Sáhara, de una u otra forma, va a pertenecer igualmente al imperio. Da lo mismo que pertenezca a Marruecos que pertenezca a España. Otra cosa muy diferente sería que Marruecos, por ejemplo, estuviera aliada con Rusia. ¿Vosotros pensáis que si Marruecos estuviera aliada con Rusia, España le habría entregado el Sáhara a Marruecos? No, España estaría luchando por el Sáhara y estaría diciendo que Marruecos es una dictadura, que es un dictador, que está bombardeando a los saharauis. Cada 2 por 3 nos estarían poniendo en la televisión los bombardeos de los saharauis y nos dirían, fijaros qué malos son los marroquíes y tal, claro. Pero como Marruecos no está aliada con Rusia, sino que es un elemento más del imperio norteamericano, no nos pasan esa información. Si queremos saber los bombardeos que se han producido en el Sáhara, tenemos que buscarlos. Es muy difícil que encontremos información al respecto. Fijaros, yo no sé, vosotros habéis escuchado lo de los 8 bombardeos. Eso fue para celebrar la visita de Sánchez. Debió decir a Pedro Sánchez, oye, ¿cómo celebramos esto? Bueno, pues voy a bombardear saharauis y así lo celebramos. Bueno, es así de terrible. Entonces, la geopolítica hay que entenderla en este contexto. Fijaros, en muchas ocasiones tenemos periodistas como esta María Ramírez, que es que me encanta, o sea, es que eso de que la OTAN es una organización defensiva, bueno, me ha marcado, ¿no? Porque es espeluznante que lo diga y se quede tan ancha. Además lo dice y no lo argumenta. Es decir, yo digo que es defensiva y no te voy a poner ni siquiera un enlace que justifique el por qué te estoy diciendo que es defensiva. Pero fijaros, en geopolítica el otro día lo comentaba. China y Rusia son aliadas. ¿Cuántas bases chinas hay en Rusia y cuántas bases rusas militares hay en China? Ninguna. Se supone que Estados Unidos es nuestro aliado. Bien, ¿cuántas bases europeas hay en Estados Unidos militares? Ninguna. ¿Y cuántas bases militares norteamericanas hay en Europa? Sí. Ahora mismo, a día de hoy, más 100.000 militares norteamericanos. Bien, ya se está hablando, la OTAN está hablando de hacer un despliegue en el este de Europa permanente. Eso supone más militares, más dinero, más militares, más dinero. Fijaros, volvemos al Sáhara y a Marruecos. Al final, que se nos venda, porque esto es absolutamente contradictorio, pero nos venden que hay una confrontación entre España y Marruecos para que España pueda aumentar su presupuesto militar, pero luego después nos llevamos bien con Marruecos, les vendemos fragatas, adiestramos a sus militares y les entregamos a los saharauis si hace falta. Pero de facto los saharauis ya estaban entregados. Es decir, si analizamos la situación y lo que ha pasado en los últimos 40 años, los saharauis ya estaban entregados. Otra cuestión muy diferente es que este sea un paso más, este sea el hacer oficial lo que ya era prácticamente un hecho de facto. Vamos a ver de todas formas, porque hay más actores regionales, está Argelia, por supuesto. Vamos a ver qué es lo que decide, qué es lo que sucede. Argelia, que
dice que no le va a suministrar, o sí se lo va a suministrar, pero más caro, el gas a España, pero Italia se lo está comprando. Es decir, es que esto es todo un gran engaño. Esto es todo un gran engaño. Hay una serie de intereses que están muy por encima. Esa serie de recursos no iban a ser nunca para España. España no le dan ni el plato de las pipas, ya lo estáis viendo. Es decir, es que no coge nada. Fijaros que Marruecos, cuando llega el momento de decir, ¿tú quieres que yo restablezca relaciones con Israel? Vale, el Sáhara para mí. No restablezco relaciones con Israel. Claro, tienen allí un mandatario que es un dictador, pero es un dictador que al menos consigue cosas para su país dentro de su lógica. Es que el nuestro ni siquiera hace eso. El nuestro es que lo hace además gratis. Bueno, no solo lo hace gratis, sino que además está intentando hacer méritos para que ascendamos en el nivel de la OTAN, para que seamos un poco más considerados. Fijaos, cuando ha habido reuniones importantes a nivel OTAN en Europa, España no ha acudido a ellas. Ha llegado a acudir un país como Polonia, pero España no ha acudido a ellas, porque España no es ni siquiera importante. Aparte, la decisión de Pedro Sánchez, por otro lado, a mí me resulta completamente incomprensible. Es decir, he explicado toda la lógica, he explicado que todo surge de la decisión de Donald Trump de posicionarse a favor de Marruecos en el caso del Sáhara, un posicionamiento público que yo creo que es cuestionable en el sentido de que si no hubiera estado Donald Trump no habría pasado, pero de facto la situación habría seguido exactamente igual. Pero Pedro Sánchez es un tipo que llega, salta la guerra de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, y de repente un día dice que ellos van a enviar fragatas y aviones a la zona. Después dicen que van a negociar diplomáticamente. Después dicen que ellos no envían armamento. Luego que sí, que van a enviar apoyo logístico, y enviamos unos cascos que están, por cierto, o bien están caducados, porque eran como estaban los cascos en España, o bien han comprado cascos nuevos para dárselos a los ucranianos, mientras los cascos españoles están caducados. Y entonces después nos fuerzan y decimos, bueno, pues no, vamos a enviar también armamento. Y enviamos ametralladoras, de las cuales enviamos una de un modelo muy concreto que falla. Y es todo como muy, bueno, aparte de que somos muy casposos y muy delirantes, fijaros en solo un mes y pico los cambios y los virajes que puede pegar Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez es un tipo que, según le llame a alguien, toma una decisión. Mi sensación es que le han llamado y ha tomado una decisión de estas características, lo cual no quiere decir que no haya una negociación dentro. Tal y como sabemos todos, esto ha sido negociado por el ministro de Asuntos Exteriores español, que lleva meses negociando. Todo esto viene también, y tenemos que entenderlo, en el contexto de la grave crisis entre comillas migratorias que sufrimos. ¿Por qué? Porque Marruecos de repente un día decidió abrir el grifo, y eso, claro, para nosotros es inconcebible. Nosotros no queremos que nuestros guardias civiles y policías devuelvan en caliente a migrantes, ni queremos que les apaleen, ni queremos que les disparen con pelotas de goma como en el Tarajal y se los carguen. Nosotros queremos que eso lo haga Marruecos, que eso queda mejor, no queremos hacerlo nosotros. Entonces eso para nosotros es un problema, y como eso es un problema, el tener que apalear y cargarnos a migrantes, preferimos que eso lo haga Marruecos. Esto que va a suponer la entrega del Sáhara, más allá de todos esos recursos que me hablas tú, y que también son muy importantes, están en el Sahel. Sahel es una zona, bueno, a ver si un día hablamos de ella, pero es una zona muy interesante porque hay una pugna geopolítica a nivel mundial por toda esa región, por lo que tiene y sobre todo por expoliarlos. Al final seguimos viviendo en un mundo de imperios y seguimos viviendo en un mundo de colonizaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los términos, todo lo que sucede se presenta de forma diferente. Bien, nuestro ministerio ya no es el Ministerio de la Guerra, es un ministerio de defensa. El Sáhara no va a ser anexionado por Marruecos, que de momento, cuidado, no va a pasar nada. España lo único que ha dicho es que se posiciona a favor. Pero en el caso de ser anexionado por Marruecos, no sería anexionado por Marruecos, obtendría la autonomía dentro de Marruecos. Fijaros ese lenguaje perverso, como de alguna forma intenta enmascarar todas esas lógicas. Después nos llegan y nos dicen en Europa, cuando Rusia invade Ucrania, que no existen las esferas de influencia.
No existen las esferas de influencia. Todos los países son iguales y te lo dicen mientras hay más 100.000 militares norteamericanos en Europa. Bien, es una forma de colonización. El Sáhara, desgraciadamente, y su población no tienen ninguna oportunidad. Son débiles a nivel geopolítico y lo único que pueden aspirar es a que les expolien unos u otros. Esa es la lógica. ¿Quién le puede expoliar? Marruecos. Bueno, pues Marruecos, Estados Unidos, España. Bueno, pues si me expolia España, pues esto es un poco mejor porque igual me dejan unas limosnas, pero van a ser expoliados. Que hay una serie de recursos y los más fuertes obtienen esos recursos. Y a veces esos recursos son las personas. A veces esos recursos son las personas. Fijaros, en el caso de Ucrania hay una guerra y es pronto para decirlo. Vamos a ver cómo va a terminar. Como siempre digo, os invito a que no os creáis ninguna predicción. Nadie puede predecir cómo va a terminar esta guerra y mucho menos cuándo. Yo leo a diario sobre el Sáhara, sobre el Sahel, sobre otros muchos conflictos en el mundo y es alucinante ver cómo hay un montón de personas que en Ucrania te están diciendo quién va a ganar la guerra y cuándo la va a ganar. Bueno, me parece absolutamente increíble, ¿no? Hay mucho Nostradamus suelto por el mundo. Eso es realmente muy complejo. Es muy difícil de determinar, pero lo que sí podemos determinar en el caso del Sáhara es que no tienen ninguna oportunidad. En el sistema geopolítico actual no tienen ninguna oportunidad. La oportunidad que tienen es, bueno, pues que el expolio sea lo menor posible y de alguna forma lo más pacífico posible. Pero en Ucrania, como iba diciendo, dentro de no mucho, cuando el conflicto acabe, acabará antes, acabará dentro de un mes, un año, 10 años, 20 años. Bueno, para Estados Unidos que esto durara 20 años sería, bueno, absolutamente maravilloso. Lo celebrarían con todo lo que pudieran. Cuando eso ocurra, los siguientes explotados van a ser los ciudadanos ucranianos, por supuesto. Prostitución, drogas, de ahí van a salir grupos, no lo olvidéis, violentos. Acordad lo que pasó en la antigua Yugoslavia. Y en Ucrania estamos armando allí a todo el mundo. Estamos armando unos tipos que son el batallón Azov, que es alucinante porque cometían barbaridades antes de comenzar la guerra. Les hemos armado hasta los dientes y ahora ya no cometen ninguna barbaridad en plena guerra. Bueno, estos tipos dejaron 14.000 muertos en el Donbass, quemaron vivos en mayo del 2014 a 50 personas en Odessa y de repente les hemos armado hasta los dientes, están en un conflicto bélico y no están cometiendo ninguna barbaridad. Jolín, sorprende un poquito, ¿no? Como mínimo. Entonces, bueno, hay mucho cinismo, hay mucha hipocresía y me encantaría deciros que hay un plan viable para el Sáhara, pero no hay ninguna, creo que el Sáhara no tiene ninguna posibilidad. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, has dicho ya alguna cosa, pero bueno, te lo pregunto igualmente, son dos preguntas. Una es, ¿realmente cuando Pedro Sánchez está haciendo esta maniobra con Marruecos, lo está haciendo realmente por intentar posicionarse dentro de la OTAN a raíz de la guerra en Ucrania? Y la segunda pregunta derivada es... ¿Me puedes repetir? Es que lo digo como... ¿Vosotros lo escucháis? ¿Sí? ¿Lo escucháis? Cuando Pedro Sánchez está posicionando con el tema del Sáhara, lo está haciendo por intentar posicionarse dentro de la OTAN a raíz de la guerra de Ucrania. Y la segunda sería, entonces, ¿qué piensa Pedro Sánchez conseguir con esto? Te respondo esta. A ver, yo intento simplifico, porque hay que simplificar, pero siempre una decisión como la que ha tomado Pedro Sánchez, aunque sea una decisión absolutamente presidencialista, suele depender de un conjunto de variables, ¿no? Entonces, supongo que ellos o Pedro Sánchez, iba a decir, bueno, Pedro Sánchez y su equipo, y quizás la neurona que tiene o no tiene en la cabeza, le habrá dicho, este es un muy buen momento. Hay una guerra en Ucrania, hay una censura de medios de comunicación salvaje, hay una atención enorme a lo que pasa en Ucrania y es un momento ideal para realizar este movimiento. Un movimiento que en el fondo él suele llevar realizando o queriendo realizar muchísimo tiempo. Fijaros, recordemos la pandemia. ¿Os acordáis cuando comenzó la pandemia
nada más comenzar la pandemia, cuando todavía estábamos en shock, porque luego se nos pasó el shock y ya pasábamos olímpicamente de todo, pero cuando estábamos en shock, una de las noticias que recibimos fue aquel comunicado en el que Felipe VI decía que había sido beneficiario de una cuenta con Juan Carlos I, pero que, bueno, que se acababa de... Se enteró hace un año, que no sabía muy bien, como a cualquiera de nosotros es beneficiario de una cuenta de 100 millones de dólares. ¿A quién no le pasa? A mí me ha pasado pues 3 o 4 veces en mi vida. Entonces, en este despiste, de repente dijo, óstricas, os voy a informar de ello. Y va el tío y elige una semana después de estar todos confinados en mitad de una situación terrible. ¿Qué creéis? ¿Que de verdad esto fue casualidad? ¿De verdad, después de un año, el tipo dijo, pues voy a informar, pues ahora, ¿por qué no? Voy a enviar un comunicado público y voy a decir esto? Sabían que era un momento en el que la movilización iba a ser muy escasa. De hecho, si analizamos la información que nos está llegando del entorno del PSOE con respecto a esta decisión, que es una decisión brutal, esta decisión pensaban que no iba a tener tanta trascendencia como la que ha tenido, a pesar de que no ha tenido trascendencia. Porque si creemos que trascendencia es lo que ha tenido, no ha tenido trascendencia. Ha sentado muy mal hasta que ha llegado el siguiente partido de la Champions League y ya está. O el siguiente programa de Belén Esteban y asunto solucionado, ¿no? Y ya estamos en otra. Es decir, sí ha causado mucha más sensación, sobre todo mucho estupor en una gran parte de la ciudadanía y dentro del arco parlamentario, pero ya está. Se está utilizando a nivel político, se está usando a los saharauis, cada uno en su interés, unos para de alguna forma desmarcarse del gobierno porque les interesa, otros para atacarlo. No olvidemos que estamos en una lógica ya no solo bélica, estamos en una lógica electoral. Estamos en una lógica electoral. Queda poco más de un año para las elecciones. Todos los políticos están pensando en clave electoral. Nosotros no. Nosotros estamos todavía con los cuartos de final o las semifinales de la Champions. Pero ellos ya no están con esa historia. Ellos están con las elecciones. Y las elecciones para ellos son a la vuelta de la esquina. Tenemos a Yolanda Díaz ya moviendo sus reuniones con Errejón, creo que se reunió el otro día. Podemos realizando también sus movimientos. El PP se acaba de reorganizar. Vox sigue con el brazo en alto. En fin, cada uno está realizando sus movimientos. Y esto es importante porque al final este episodio va a tener una cierta trascendencia más por ese movimiento político, pero no le auguro mucho más. No olvidemos que es una decisión que técnicamente no cambia nada. Lo único que cambia es la posición de España. Es decir, el Sáhara sigue estando donde está, a los saharauis les siguen bombardeando exactamente igual, siguen sufriendo y padeciendo, y aquí no pasa absolutamente nada. Es increíble la desvergüenza de cómo alegamos que hay que defender los derechos humanos de los ucranianos, lo cual es evidente, mientras estamos obviando los derechos humanos de los saharauis, ¿no? Para que os hagáis una idea, y este es otro conflicto, en Yemen, la primera semana de invasión de Ucrania, hubo más de 160 bombardeos, más de 160 bombardeos. Da exactamente igual, ¿no? Esta es la lógica, amigo enemigo. ¿Sí? Bueno, yo creo que estamos ya en un mundo orwelliano con la guerra de Eurasia ya en acción. Y lamentablemente, joder, lo piensas, y estamos en este momento que quedan los últimos recursos ya limitados naturales y los grandes bloques de poder van a pelear como va a haber de presa por controlarlos y van a pasar por encima de quien sea. Lo han hecho siempre y ahora que se terminan los recursos, los hidrocarburos y tal, pues van a pasar por encima de quien sea, incluso Sahara para ellos no supone nada. Nuestro gran aliado Estados Unidos, gran aliado entre comillas, el país que más ha estado espiando a los gobiernos democráticos de la Unión Europea y se les ha pillado infraganti y ningún gobierno de la Unión Europea ha sido capaz de ponerles cara, o sea, de enfrentarse a ellos.
es el que controla, vamos, ¿tú crees que hay alguna forma de desembarazarse? Porque yo creo que estratégicamente tendríamos que ser más aliados de Rusia por vecindad, por cercanía, por, claro, una Rusia un poco menos putiniana, ¿no? Con mejores formas y tal. Pero un gobierno como el de Estados Unidos, que a través de su herramienta como la OTAN está luchando por la desunión de la Unión Europea, nos sigue controlando y fomenta nuestra diversidad y nuestras peleas entre nosotros, o sea, que claramente no es nuestro aliado. ¿Cómo podemos deshacernos? Es imposible, ¿no? Deshacernos de esa alianza. Ahora UCA se ha salido de Europa y se ha juntado con los anglosajones y todo esto, están en otro estatus, ¿no? ¿Cómo nos podemos desembarazar de esa alianza? No podemos. Fijaros, me hablas de Orwell, yo te hablaría de Huxley o de London, de Arlondon o de Zamiatin. Creo que nos estamos moviendo en otro terreno. Vamos a ver, hay dos tipos de regímenes autoritarios en el mundo, porque todos son regímenes autoritarios, porque básicamente el poder es el que lo controla todo. Entonces tenemos dos formas de poder. Una es la que has comentado muy bien, la orwelliana, es decir, una forma de poder autoritaria muy física, una forma de poder en la que si te portas mal te doy un garrotazo, y existe otra segunda forma de poder que no tiene tanto que ver, que es con la seducción. Pero sigue siendo formas de poder igual. En Rusia cierran canales de televisión y se cargan a los críticos, los meten en prisión o los envenenan o se los cepillan. Está en la realidad rusa. En España lo que hacen es que las grandes élites controlan todos los medios de comunicación, de tal forma que entre el 85 y el 95% de la información que se distribuye es suya, y solo un porcentaje muy pequeñito es de la oposición, una oposición a la que persiguen, maltratan, señalan. Fijaros, os invito a que entréis, a que veáis cómo El Independiente, El Español, El Confidencial, una serie de medios, todos han publicado y han señalado con nombre y apellidos incluso Diario.es también, a los prorrusos que hay en España. O sea, si queréis saber quiénes son los prorrusos en España, están señalados con nombres y apellidos. No es que hayan dicho que hayan combatido a la información, que hayan combatido las ideas, no, es que los han señalado con nombre y apellido. Antonio Maestre escribió un artículo que era Los hijos de Putin en España. Antonio Maestre, un tipo muy guay. En el Español hablaron de los militares que defendían a Putin, y en el Independiente también, y bueno, en el Confidencial me nombraron directamente, me dedicaron un artículo entero, ¿no? Esta es una forma de señalar. Esto es una caza de brujas, es un método que está más que inventado, no lo estoy inventando yo. Pero si vamos a London y al Talón de Hierro, que está escrito a principios del siglo pasado y que habla de los Estados Unidos del siglo pasado, nos encontramos con ese modelo. Un modelo en el que unas élites controlan los medios de comunicación, controlan la información. Si controlan medios de comunicación, información, controlar lo que vota la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es muy sutil. Es muy sutil. Si yo voy a poner un ejemplo del país que creo que es muy descriptivo. Pasó exactamente a la vez. Se produce la extradición de Julian Assange y a la vez fallece Almudena Grandes. Con todo mi respeto, cuidado, con todo mi respeto. A Julian Assange le dieron una noticia y una opinión. A Almudena Grandes le dieron como 29 noticias, conté yo, 29 o 30. Le dedicaron una semana entera. Y con todo mi respeto hacia Almudena Grandes, lo que le pasó a Almudena Grandes fue un suceso. Lo que le pasó a Julian Assange es una noticia. Que a un tipo que ha desvelado Wikileaks, que se ha jugado la vida, eso
es la noticia. El fallecimiento de Almudena Grandes merecía, por supuesto, estar en El País y en todos los diarios de España, pero no 29 noticias. 29 noticias y opiniones, noticias, opiniones. Es la forma en la que tienen de informar o desinformar. Bien, cuando ha ocurrido lo de Ucrania, cuando ocurre la invasión de Ucrania, nos encontramos que el primer día de invasión tenemos varios artículos en El País y en El Mundo que nos dicen que Putin es Hitler y que Rusia pretende conquistar toda Europa del Este hasta llegar a la antigua Alemania del Este. Y se quedan tan tranquilos. Bien, esto cala en la ciudadanía. Esto genera una opinión en la ciudadanía. Y esto es absolutamente falso. Creo que ninguno me habréis escuchado defender la invasión de Rusia. Pero Rusia no puede invadir Europa hasta llegar a Alemania del Este porque no tiene capacidad militar ni económica para ello. Es una barbaridad. Se encuentra más cercano a la realidad decir que yo voy a ir a las próximas Olimpiadas y voy a ganar la medalla de oro en la disciplina que queráis que aseverar tal barbaridad. Y eso no sale en El País, lógicamente. Fijaros, Rusia tiene unos 900.000 militares, gasta en armamento al año 50.000 millones de euros y tiene el Producto Interior Bruto de España. Europa, solo Europa, tiene 1,4 millones de militares, 500.000 más que los rusos, y gastamos todos los años 200.000 millones de euros, 198.000 millones de euros el año pasado. Esto es 4 veces más que Rusia. ¿Qué significa esto? Que tenemos más militares y que tenemos un armamento infinitamente más moderno que el ruso. Infinitamente más moderno del ruso. No es que Rusia no quiera llegar a Europa del Este, que no tiene esa intención. Es que aunque la tuviera, no puede. Es una auténtica barbaridad. Bien, esto lo ha defendido El País y El Mundo. Del País y El Mundo hacia abajo, todo lo demás, las televisiones, las radios, Putin es Hitler, Putin está loco, Putin quiere conquistar toda Europa del Este. Es que no es posible. Bien, y si Putin es Hitler y está loco, eso fue la primera semana. A la tercera semana, Putin activó las fuerzas nucleares y entonces nos dijeron, oye, no, pero no van a disparar, tranquilos todos que no va a haber una guerra nuclear. Y tú dices, vamos a ver, que hace una semana me estabas diciendo que Putin estaba loco, que me estabas diciendo que Putin es Hitler, y ahora me estás diciendo que no me preocupe porque tiene armas nucleares, pero no las va a usar. Y es como, os estáis riendo permanentemente de todos nosotros, os importa un pimiento darnos un argumento y a la semana siguiente darnos el contrario. Es absolutamente alucinante. Entonces nosotros vivimos un modelo de seducción, pero vivimos un modelo de un mundo feliz, que el día que se tuerza va a ser 1984. Es decir, no tienen ningún problema en emplear la fuerza física. Y no van a tener ningún problema en emplear la fuerza física. Fijaros, uno de los libros que he traído hoy es El ejército de Vox, que habla sobre la relación de la ultraderecha en el ejército español. Con datos, demuestra que tenemos un ejército español ultraderechista. Es un elemento enormemente preocupante que pasa desapercibido porque los medios de comunicación no nos informan al respecto. Pero en Chile, hace 2 años, 3 años ya, en Chile, cuando en un momento dado la ciudadanía reventó, Chile lo que hizo es sacar al ejército. Chile, que hasta entonces sus ciudadanos, que vivían más o menos tan empanados como nosotros, vivían con la Constitución de Pinochet. Y ahí estaban todos tan tranquilos diciendo, jo, qué guay es Chile, el milagro económico, Chile es maravilloso. Chile con la Constitución de Pinochet. Bien, si la Constitución en Chile era la de Pinochet, el ejército, imaginad lo que era. No lo sé, pero la cosa no pinta bien. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente estalla todo el conflicto por una subida del precio de un transporte y los chilenos salen a la calle. ¿Y qué hace ese Chile, que hasta entonces funcionaba principalmente por seducción? Saca a los militares, a los carabineros y a todas las fuerzas a la calle. ¿Y qué pasa entonces? Violación de derechos humanos, asesinatos, mujeres violadas y agredidas sexualmente, todo. Al final, el sistema no tiene ningún problema en moverse en esos ambientes. Hay diferentes formas de ejercer el poder. Igual que en geopolítica, hay diferentes formas de expandirse. Una forma de expansión es la de China,
no tiene nada que ver con la de Estados Unidos y por supuesto no tiene nada que ver con la de Rusia. De hecho, uno de los grandes engaños es hacernos creer que la OTAN es una organización defensiva. Es uno de los grandes engaños. Al final, nosotros sobre todo somos sometidos y somos controlados mediante el engaño. Fijaros, os invito a que rebusquéis en información cómo desapareció UPyD y cómo desapareció Ciudadanos. La forma en la que estos dos partidos desaparecieron fue exactamente la misma. Recibieron una orden literalmente mediática de hacer algo. A UPyD le ordenaron que se uniera a Ciudadanos y a Ciudadanos le ordenaron que facilitara el gobierno del PSOE, porque era mejor un gobierno de PSOE Ciudadanos que un gobierno social comunista. No sé, yo no veo el social comunismo por ningún lado, pero bueno, social comunista. Bien, cuando se niegan, los dos partidos sufren el mismo proceso, si lo analizáis, por medios de comunicación. Los mismos medios de comunicación publican cartas y misivas de líderes de la cúpula de estos partidos que renuncian y empiezan a dinamitar a estos partidos. Al final que estos partidos terminan convertidos en títeres. UPyD desapareció y Ciudadanos no sé lo que durará, pero a día de hoy es un cadáver político. Esto puede girar mucho, claro que sí, pero a día de hoy es un cadáver político. Y el día que tengan que dinamitar Vox, porque entiendan que la situación está controlada, es un partido que lo dinamitarán cuando quieran, ¿no? Otra cuestión es que esto sea así, ¿no? Al final, las lógicas por las que se mueven en geopolítica y en política los poderosos son las mismas, aunque a veces sean contradictorias, ¿no? Sí. Muchas gracias, Luis, por volver a Zaragoza y gracias al Ateneo Republicano por convocar este tipo de actos y de jornadas, que creo que es muy importante para romper el cerco mediático y para la desinformación a la que nos están sometiendo. En base a ello también quería aprovechar esta pequeña intervención para mencionar que el viernes que viene también en el Centro Cívico de Licias a las 7 de la tarde la plataforma anti-OTAN convoca un coloquio también sobre el tema del Sáhara, que aprovecharemos también para pasarnos por ahí. Y mi intervención simplemente quería enfocarla en si puedes hacer una reflexión que en la charla anterior del sábado hiciste, que me parece muy interesante, al respecto de lo que comentabas ahora, ¿no? De la financiación de los medios de comunicación, los intereses que hay detrás de cualquier medio que desinforma, ¿no? según su intención, y el tema de cómo explicabas, ¿no? Que para ti pues, el tema de Rusia pues, no tiene la razón, pero sí tiene razones, ¿no? Esa diferenciación que hacías entre la razón y las razones, pues un poquito conforme a eso, el medio de comunicación, pues a darle una vuelta. Muchas gracias. Nada, bueno, pues empiezo por lo último. Siempre lo he dicho, Rusia no tiene razón, pero tiene razones. Son dos cuestiones muy diferentes. Invadir un país nunca puede ser algo justificado. Lo que está pasando en Mariupol es una auténtica catástrofe humanitaria. O sea, cualquiera que vea esas imágenes, eso es absolutamente indefendible. Nadie que tenga un mínimo de moral puede defender un acto, una atrocidad de esas características. Eso es absolutamente salvaje. Dicho esto, lo que hay que analizar es cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Qué parte ha puesto Europa y Occidente para que haya una paz o para que haya una guerra en Ucrania? ¿Qué hemos hecho para evitarlo? Fijaros, pensemos en lo que nos en lo que pedía Rusia para no entrar en una guerra. Lo que pedía Rusia es que la OTAN o Estados Unidos se comprometiera por escrito a no expandirse. Y ahora vuelvo a María Ramírez del diario.es. La OTAN es una organización defensiva y es una organización absurda además. Absurda para ti, para Estados Unidos no creo que sea tan absurda. Bien, si la OTAN es una organización defensiva y absurda, ¿qué más le da a expandirse que no? De hecho, si la OTAN es una organización defensiva y absurda, bueno, y si ya te aseguran la defensa, ¿por qué no desaparecer? ¿Cuál es el problema para que la OTAN desaparezca? Claro, al final, esto es una gran mentira. El movimiento estratégico de Estados Unidos es un movimiento absolutamente ganador. ¿Por qué? Porque o integro a Ucrania dentro de la OTAN, que es mi aparato militar, y entonces meto bases militares y misiles por doquier en Ucrania, o bien Rusia se enfada e invade Ucrania. Y si Rusia se enfada e invade Ucrania, yo gano. ¿Por qué? Porque si la operación es rápida
y Rusia consigue invadir Ucrania, yo tengo una baza mediática que es sumamente importante para decir que Rusia es un agresor, que Rusia es un modelo imperialista, etc. Si Rusia tiene una guerra a corto o medio plazo, no solo tengo esa opción, sino que además voy a tener los muertos, voy a tener la jugada de decir que Rusia está cometiendo atrocidades, que las está cometiendo, y además voy a desgastar a Rusia económica y militarmente. Y si encima eso se alarga 10 o 15 o 20 años, ya ni os cuento, porque el verdadero sueño de Estados Unidos es que este conflicto no termine nunca. Es decir, la apuesta de Estados Unidos y por tanto de Europa, que es su subordinada en esta cuestión, es que no haya paz en Ucrania. Nosotros deberíamos de haber trabajado muchísimo por la paz antes de la invasión y deberíamos de estar trabajando muchísimo por la paz en la actualidad. Y no estamos haciendo nada. No hay ni un solo líder político que de verdad se esté comprometiendo con la paz. Hemos visto el viaje del líder austriaco, hemos escuchado la llamada de Macron. Me parece absolutamente insuficiente. Fijaros, la gran pregunta que nosotros tenemos que realizarnos y que no están realizando los medios de comunicación es ¿por qué tenemos que seguir tutelados por la OTAN? ¿Cuál es el problema? Tenemos 500.000 militares más que Rusia. Gastamos 4 veces más que Rusia. Solo Alemania se ha comprometido, nada más producirse la invasión de Rusia, en gastar 100.000 millones de euros en mejorar su ejército. 100.000 millones de euros son 2 años el presupuesto militar de Rusia. 2 años el presupuesto militar de Rusia, solo Alemania. El resto de los países vamos a multiplicar nuestro presupuesto militar hasta llegar al 2% o más, porque en España gastamos mucho más del 2% de forma encubierta. O sea, es todo absolutamente delirante. Y la pregunta es, ¿esa es la solución? ¿Armarnos más, gastar más y tener más militares de los que ya tenemos? Pero si Rusia no puede con Ucrania, si Rusia no puede con Ucrania, si no tiene capacidad para poder con Ucrania, no puede enfrentarse Rusia a toda Europa. Es que es una barbaridad. Entonces, ¿cuál sería la solución en un mundo feliz? Una asociación paneuropea. Una asociación paneuropea que permitiera incluir a Rusia. Fijaros, hemos estado durante siglos, saliendo de una guerra y metiéndonos en otra guerra con Alemania, porque Europa no quería tener en cuenta a Alemania. Hasta que Europa llegó a la conclusión, después de más de 100 millones de cadáveres, que la paz sería imposible en Europa sin Alemania. Bien, la paz será imposible en Europa sin Rusia. Esto es evidente. Tendremos que llegar a un status quo, tendremos que llegar a un punto en el que no significa regalar a Rusia nada. Significa relacionarnos nosotros con Rusia como adultos, que ya lo somos, que tenemos muchísimo más potencial que ellos económico, que tenemos muchísimo más potencial que ellos militar, y relacionarnos con ellos de tú a tú. Hay medios de comunicación que dicen que Putin es Hitler. A Putin no le hemos dado la oportunidad de ser Hitler. No le hemos permitido ser Hitler, porque ni siquiera le hemos concedido la neutralidad militar de Ucrania. Tanto nos costaba la neutralidad militar de Ucrania. Estamos viendo el auténtico desastre que se está viviendo en Ucrania. Un desastre que cualquier analista militar norteamericano, occidental, sabía que podía ocurrir. Un desastre que era evidente que iba a pasar de una u otra manera. Tan difícil era ceder en la neutralidad militar, tan difícil era conceder un estatus de autonomía al Donbass, tan difícil era reconocer la independencia que Crimea pertenece a Rusia, si Crimea ya es rusa. ¿Alguien cree de verdad que se va a recuperar Crimea militarmente? No lo sé, a lo mejor sí, pero desde luego me cuesta mucho creerlo. Rusia no va a ceder militarmente, lo está diciendo. Rusia no va a ceder militarmente. Para que Rusia ceda militarmente tiene que colapsar. Y el colapso de Rusia, el colapso de una nación en la que hay 6.000 ojivas nucleares, pues no me parece muy buena idea. No sé a vosotros, pero yo no duermo más tranquilo pensando en que puede haber un colapso, un golpe de Estado, que yo no creo que vaya a haber un golpe de Estado, pero bueno, en medios occidentales hablan de un golpe de Estado en Rusia. Yo no quiero un golpe de Estado en Rusia, ni quiero un colapso de Rusia. Yo pienso en cómo Irak terminó
siendo desintegrada y apareció el Estado Islámico. Yo pienso en cómo terminó, por supuesto, Libia. ¿Qué es Libia a día de hoy? Pensemos en qué es Afganistán, ese país del que se fue la OTAN, esa organización tan defensiva, por supuesto, tan humanitaria y tan caritativa, que se fue de Afganistán dejándole el país después de 20 años a los talibanes. Bien, una Rusia en ese estado, una Rusia en descomposición, una Rusia en colapso, que es lo que estamos intentando provocar con sanciones económicas, es una Rusia que sí, que a lo mejor en el sueño de esos analistas occidentales tan guays y tan chachis, cae en manos de un pro-occidental que nos llama al día siguiente y nos dice: oye, mira, que os voy a entregar a Putin para que le juzguéis por crímenes de guerra, nos vamos a retirar de todos los sitios, nos vamos a integrar en la OTAN y vamos a hacer todo lo que vosotros digáis. Claro, eso es súper guay, puede pasar, pero también puede coger las riendas de Rusia un tío muy ultra, muy cabreado, con 6.000 cabezas nucleares. Yo no sé, pero me parece que es una irresponsabilidad absoluta. Una irresponsabilidad que beneficia, y esto ya es subir un escalón más del que hemos estado hablando, a los dos grandes actores geopolíticos, a Estados Unidos y a China, que son los que se están peleando. Todo eso que hemos vivido en los últimos años, de esa guerra de sanciones con Donald Trump y demás, si pensamos que este es un escenario que no tiene que ver con esa cuestión, nos estamos equivocando. Y si vamos un poco más allá y pensamos en India, la posición de la India, la posición del sudeste asiático, pues tampoco. Si pensamos que como Estados Unidos está azuzando ahí en Taiwán todo lo que puede, pues tampoco, al final está todo relacionado. Hay una potencia básicamente hegemónica que está perdiendo su hegemonía y que está dispuesta a lo que sea por mantener su hegemonía. Sáhara, Ucrania son elementos de esa lucha por mantener la supremacía. Y China es un país emergente que se tiene que hacer, que seguramente se hará con la supremacía. No va a haber paz en Europa sin Rusia, no va a haber paz en el mundo sin China. Esto es algo muy evidente. Históricamente nunca se ha gestionado bien este tipo de cuestiones. Nunca hemos gestionado bien ni hemos intentado comprender a Rusia, igual que los Estados Unidos no van a comprender a China, porque comprender que un país es más potente que tú económicamente es muy difícil de comprender. Entonces, desgraciadamente vienen malos tiempos. Fijaros que en la primera semana, en la primera semana de guerra ya había análisis que decían: Europa sale reforzada de la guerra de Rusia porque sale muy unida. La OTAN sale reforzada también de la invasión de Rusia porque sale muy unida. La primera semana, jolín, la primera semana. Bien, pensemos en la Guerra Fría, Guerra de Corea, Guerra de Vietnam. ¿Quiénes ganaron esa guerra y quién terminó imponiéndose al final en la Guerra Fría? Intervención en Afganistán. Bien, estamos analizando un conflicto que acaba de comenzar en términos militares. No sabemos ni cómo va a acabar y ya nos están dando ese tipo de respuestas. Estos medios de comunicación nos dan respuestas que no son serias, que no son realistas y que no están basadas en aseveraciones ni mucho menos fundadas. Nos dicen lo que quieren que suceda, pero eso no significa que vaya a suceder. De hecho, llegamos ahora al momento del quinto o el sexto paquete de sanciones y llegará otro con el que supuestamente vamos a derribar a Rusia, porque Rusia ya, creo que con el segundo o tercer paquete de sanciones iba a estar seguramente ya en crisis y en quiebra. Eso no ha pasado todavía, va a pasar. Yo sigo leyendo informes que nos dicen que eso va a pasar y supongo que pasará. Pero llegamos a este paquete de sanciones que ya incluye al petróleo. Y entonces ya la Unión, estamos muy unidos y nos queremos mucho, pero el petróleo es el petróleo. Y cuando llegue la hora del gas, Alemania nos dirá que estamos muy unidos, pero que tampoco es para cortarle el gas a Rusia. Es decir, estamos muy unidos y es una atrocidad lo que está haciendo Rusia, pero vamos a seguir comprándole el gas, ¿no? Porque, total, es una atrocidad, pero mientras a mí me suministre el gas, esto al final funciona así, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Luis, por la asistencia. Yo quería volver al Sáhara y partiendo de que el ADN de cualquier dictadura es la tentación nacionalista, y evidentemente Marruecos es una dictadura sin más, yo pienso que la tentación nacionalista expansionista de Marruecos en un futuro irá
o por el Magreb grande a base de Argelia, o por sencillamente la confrontación con España, evidentemente con el paraguas de Estados Unidos. Me gustaría que profundizaras un poquito sobre la relación entre esto, entre la adquisición, el contrato de adquisición de los F-35 americanos por parte de Marruecos. Prácticamente casi ningún país los tiene, es el aparato más formidable en el cazabombardero que hay, y la posible relación que haya con la confrontación doble que puede tener Marruecos con el paraguas de Estados Unidos. Y en Argelia, con los Su-57 muy inferiores, bien con España, que no tiene F-35 ni siquiera. Simplemente, gracias. Discúlpame, te he escuchado lo de los F-35, te lo he escuchado Sí. bien, pero no sé si te puedes quitar un momento. Es que no termino de... Sí, perdóname. Bueno, se nota la diferencia de máscara. Mira, la pregunta fundamental es, con el planteamiento de que cualquier dictadura, la expansión, el nacionalismo, es el ADN de cualquiera de ellas, y evidentemente Marruecos va a tener problemas de corte social más o menos a corto plazo, su planteamiento expansionista estará en Argelia, es decir, la confrontación con Argelia o la confrontación con España. En estos momentos, con el paraguas americano, ha adquirido los F-35. Los F-35 son los aparatos más eficaces cazabombarderos que hay en estos momentos. Solo hay 500, además, en todo el mundo operativos. Que profundiza un poquito, es decir, qué relación puede haber entre esa cobertura, entre esa adquisición, esas posibilidades expansionistas. Esto es un poquito lo que me gustaría que profundizaras. Vale, te respondo a esto muy rápido. Efectivamente, el F-35 es un cacharro, un chisme súper adelantado, pero hay varias cuestiones en esto. Lo primero que tenemos que señalar, lo primero que tengo que señalar es que el problema es qué uso puede hacer Marruecos de ese chisme súper adelantado, que son unos aviones formidables, aunque hay pruebas que dicen que no son tan formidables, pero doy por hecho que son unos bichos muy formidables, y el uso que puede hacer de esos bichos tan formidables con España, que ha comprado sus Eurofighters súper modernos y tal. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué van a hacer esos aviones? Se van a enfrentar, porque claro, en el momento en el que cazas españoles y cazas marroquíes se enfrenten, eso es una guerra, de facto. Es decir, realmente ese armamento no le sirve nada a Marruecos, igual que los Eurofighters que compró España, no le sirven para nada a España. Cuando nos dijeron, es para defender el espacio aéreo canario de Marruecos, es como, bueno, ¿y qué va a hacer Marruecos? ¿Nos va a bombardear? No lo sé, ¿nos va a invadir? Es que si analizamos sus fuerzas armadas no tiene ni siquiera capacidad para ello. Fijaros, vamos a Rusia y Ucrania. Rusia interviene en Ucrania con una tasa de relación de militares de 0,8 con respecto a Ucrania, es decir, emplea menos militares que los que tiene Ucrania para la invasión. ¿Por qué? Porque entiende que con una operación relámpago las fuerzas ucranianas se van a rendir. Bien, cuando tú vas a invadir un país necesitas una relación de 3-1. 3-1 en condiciones normales, como mínimo. Es decir, sin eso no te puedes sentar a la mesa para jugar, ¿vale? Si hay resistencia armada, si hay combate urbano, necesitas una relación de 6-1. 6-1. Y si además hay organizaciones paramilitares y rebeldes dentro del país, necesitas una relación de 10-1. Es decir, en España hay más o menos 150.000 militares, más guardias civiles y demás. Podemos estar hablando como mínimo de 300.000 efectivos. Marruecos necesitaría como mínimo 900.000 militares para tener un conflicto con nosotros. Y de ahí para arriba. Es decir, para que os hagáis una idea de lo que estaba comentando antes de Rusia con Europa y demás, Rusia necesitaría unos 14 millones de militares efectivos para llegar hasta Europa del Este, a los que tendría que añadir el resto de militares que tiene que tener en su país, que es enorme,
y que además tiene unas fronteras bestiales y muy conflictivas. Con lo cual estamos hablando de que, más o menos, para que os hagáis una idea, Rusia necesitaría unos 20 millones de militares para conseguir todo ese delirio que es llegar hasta Europa del Este. Por eso es por lo que digo que es imposible que eso suceda. Bien, Marruecos necesitaría como mínimo unos 900.000 militares para confrontar con España. Esos F-35 solo forman parte de un apéndice industrial. Es una cuestión de la industria militar norteamericana. España compra Eurofighters y Marruecos compra F-35 sencillamente para alimentar una industria, la militar, la norteamericana y la europea, que por cierto son la misma. Al final confluyen en las mismas manos, las poseen los mismos bancos, las poseen los mismos poderosos. Es un apéndice, no hay relación. ¿Cuál es el armamento más poderoso que tiene Marruecos? Los migrantes. Los migrantes, eso es el armamento más poderoso. No los F-35, no lo que pueda tener. Más allá de que además estamos en una guerra, la de Ucrania, que está redefiniendo mucho, pero todavía ni siquiera tenemos claro del impacto que va a tener. Estamos viendo cómo los drones están realizando una función realmente muy importante en esta guerra, una función que hasta ahora no han tenido. Ya se están hablando de unidades modernas compuestas por un avión y varios drones. La mecanización y la robotización de todos los ejércitos, el aéreo, el terrestre y el naval, es enorme y cada día va a más, porque uno de los problemas que, si os fijáis, que se han encontrado cuando ha llegado la hora de armar a Ucrania, ha sido, vale, yo te armo y te voy a dar carros de combate, pero claro, de repente decían, no, pero este carro de combate no, porque es que no sabemos conducirlo, no, este avión no, porque no sabemos pilotarlo. Wow, eso era muy complicado, ¿no? ¿Y cómo le damos ese armamento? Bien, va a llegar un momento en el que va a ser mucho más fácil. Tienes a un tipo en un búnker que está dirigiendo los drones contra el otro país. Más que ya está pasando en Ucrania, la inteligencia artificial. Dotas al dron de una serie de información y el dron con esa información busca objetivos y los ataca y los destruye sin ni siquiera contar con uno. Entonces esos F-35, que ahora son súper modernos, a lo mejor dentro de 10 años ya no son tan modernos. A lo mejor después de este conflicto en Ucrania no son tan modernos. Los drones turcos son uno de los grandes ganadores de este conflicto, y no desde ahora, hace ya años que han cogido muchísimo prestigio y muchísima importancia dentro de todos los ejércitos. Ya hay, en España incluido, unidades de drones que son muy importantes. Yo no creo que los F-35 sean importantes en un sentido militar, y menos con España. Creo que es una cuestión industrial. Fijaros, antes hablábamos de que en Europa hay 1,4 millones de militares. Esos son 100.000 militares más que en Estados Unidos. 100.000 militares más que en Estados Unidos. ¿Por qué en Europa tenemos 100.000 militares más que en Estados Unidos? Si no pintamos un pimiento en geopolítica internacional, en el Sahel estamos dando nuestros primeros pasos, pero no pintamos nada, porque somos un apéndice industrial. Fijaros, cuando Estados Unidos nos dice tenéis que gastar el 2% o más, no nos dice tenéis que gastar el 2% más en lo que queráis. Nos dice tenéis que gastar el 2% más, pero este porcentaje lo tenéis que gastar en armamento. Es decir, lo que hay que hacer es armas. En Europa hay 1,4 millones de militares porque Estados Unidos tiene que vender sus armas. Porque esto permite a toda la industria mover sus armas. En Europa, para que os hagáis una idea, podríamos tener perfectamente 500.000 militares menos y no habría ningún problema. Podríamos gastar muchísimo menos y no habría ningún problema. Pensemos en Rusia, que es nuestro principal rival, y tiene 500.000 militares menos que nosotros y gasta 4 veces menos en defensa que nosotros. No, yo creo que ese gasto de verdad no es una... es decir, a nosotros no nos amenazan los F-35, nos amenazan los migrantes, eso sí que los podemos utilizar. Perdona, Luis, es que, vamos a ver, hay 4 palabras pedidas. Seré breve. Tenemos... Sí, podemos estar 5 minutos más, son las 8:30. He dicho que tendríamos que acabar a las 9 menos cuarto, pero claro, a las 9 menos cuarto tenemos que estar
todos fuera a ser posible. Y tenemos aquí libros que Sí. los tenemos que... Sí, hay que comprar, me tenéis que comprar los libros, ¿no? Venga, vámonos ya, cortamos ya. Una cuestión muy corta. Voy a ser súper breve en las respuestas, ¿eh? Breve. Ahora ya me juego los libros, ¿eh? Muy bien, breve. ¿Qué empresas son las que están explotando los recursos económicos del Sahara? ¿Perdón? ¿Qué empresas son las que están explotando los minerales que hay en el Sahara? Los saharauis, desde luego, no. O sea, eso Oye, de- perdona una cosa, si alguien quiere, para que no nos corra prisa, venir a comprar libros, pues que venga, aunque tú sigas hablando. Más, te respondería más, pero es que no tenemos tiempo, vamos, 4 minutos, pero es una muy buena pregunta. Y es una pena, porque al final ves países, pueblos que cuentan con riquezas y al final viven en la total miseria. Hola, buenas. Es que nadie le encuentra explicación al cambio de postura de Sánchez. Zembrero es el español que mejor conoce a Marruecos y le impresiona que el Pegasus, el sistema de espionaje Pegasus, Es que no sé, perdóname. que nadie le encuentra Por favor, un poco de silencio por allá mientras tanto, que está hablando gente. que nadie le encuentra explicación a la postura de Sánchez. Digo Sánchez personalmente, pero Zembrero es el que mejor conoce a Marruecos. Y a Zembrero le impresiona que solamente sea él el único español que esté en la lista de españoles espiados, mientras hay centenares de franceses y miles de argelinos. ¿No tendrá que ver algo con eso? Siendo Zapatero, Moratinos, Planas, todos son los que están detrás de él. Y Felipe González. Y Felipe González, y... Claro, Sí. sí, por supuesto. Al final, fijaros, esto no solo pasa a nivel de estados, a nivel de organizaciones ocurre lo mismo. Si quieres darle pocas contraprestaciones a un país, a una organización, da lo mismo que hablemos de un sindicato, lo mejor que puedes hacer es comprar a sus líderes. Al final, evidentemente, aquí yo el otro día me lo preguntaron y es verdad, creo que no sabemos realmente lo que hay detrás. Es decir, tenemos muy claro cuáles son más o menos las contraprestaciones que se van a recibir, que va a ser una política por parte de Marruecos muy dura con la migración, un restablecimiento de la circulación entre Marruecos y España, esto es lo obvio. Que esto procede de una decisión por parte de Estados Unidos, también que esto emana de una serie de intereses geopolíticos también. No olvidemos que a Marruecos gran parte del armamento lo ha vendido gracias a Arabia Saudí. Es decir, que es quien le ha dado dinero, 22.000 millones de euros, para mejorar su armamento. El armamento que mejora Marruecos no es con respecto a España, es con respecto a Argelia. Es una cuestión diferente, pero el trasfondo de esa decisión, es decir, lo que le han podido dar a Pedro Sánchez personalmente, eso es algo que seguramente a lo mejor no descubrimos nunca, ¿no? A lo mejor vemos como en el caso de Felipe González, que podéis indagar, como el tipo tenía unos terrenos en Tánger y se los vendió a la familia real saudita. Podemos ver después, igual vemos movimientos de estas características. Igual le han prometido que, no sé, a lo mejor ni siquiera le han hecho una promesa porque no hace falta y es un mundo en el que está todo, será por supuesto. Es complicado, pero vamos a tardar en saber la verdadera contraprestación de esto. Yo creo que seguro que igual no lo sabemos nunca o de saberlo tardaremos. Bueno, pues ¿Quedan dos o...? vamos a ir, sí, no sé, había alguna palabra por ahí, pero me parece que algo... ¿Crees que el gran beneficiado de todo esto es Estados Unidos por la cantidad de armamento que él vende en el mundo y por la nueva reestructuración que hay de las tecnologías en el mundo y que ellos realmente son cabeza visible y de producción de... Sí, totalmente. Aunque hay que esperar a ver el nuevo orden internacional, que es lo que nos va a deparar, ¿no? Creo que es pronto todavía. Bueno, vamos a dar por terminado el acto. Sí que, como creo que ha sido muy interesante y se nos han quedado muchas cosas en el tintero, creo que estaréis de acuerdo conmigo que tenemos que invitar más veces a Luis. Él viene encantado, además
viene siempre en autobús, es una persona de lo más sencilla y de lo más asequible que podamos encontrar, y desde luego es de agradecer. Un aplauso para él. Mañana todos a la manifestación y seguiremos trayéndolo con distintos temas. Muchas gracias a todos. Exactamente. Hombre, nada, ensayo, estás acabando hoy, ¿qué tal? Ya que es un término, una vez que por la persona, una vez que se me Gonzalo. Yo no sé cómo lo han puesto por 14 euros. Lo de 14 euros. Y además a ver si va bien. Esto cómo se para aquí.